Hola, estamos en la semana número 6 del día miércoles de nuestro estudio, Hermosamente Rendidas. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 20, los versos del 1 al 18. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 20, el verso 18. Vayamos a nuestras citas. Y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo fuera al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y él entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quien se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo,
no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Palabras claves: dar, nuevas, visto, el que había dicho Señor. En los versos del 1 al 10 nos habla de salvación, de gracia, de redención, fe, testimonio. Y si hay salvación, hay pecado, hay gracia, hay amor. Observamos que nos indica qué estaba pasando y por qué. Dice que siendo el primer día de la semana y que era muy de mañana, que era oscuro todavía porque aún no se levantaba el sol. Observamos que la piedra del sepulcro donde habían colocado a Jesús estaba movida y que María Magdalena era testiga de esto. María Magdalena, junto con las otras 2 Marías, fueron las que permanecieron al lado de Jesús en sus momentos en el camino a la crucifixión. Y en la crucifixión, solo ellas y Juan permanecieron a su lado. Fueron testigas de que Jesús fue crucificado y se entregó a Dios Padre. Ahora María Magdalena se encuentra al lado del sepulcro. Observamos que ella corrió con Simón Pedro y el otro discípulo, amigo de Jesús, y observamos que ella les dijo lo que sucedía. María Magdalena, la Biblia dice que había preparado y traído las especies aromáticas. María Magdalena y otras mujeres las habían llevado al sepulcro y ellas hallaron la piedra removida y que ya no había cuerpo. Aún estaban perplejas cuando se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes y les informaron: 1. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 2. No está aquí, sino que ha resucitado. También nos informa que ellas tuvieron temor y ellas recordaron las palabras de Jesús y dieron las nuevas a los 11. Esto lo podemos leer en el libro de Lucas capítulo 24. En el verso 11 del libro de Juan capítulo 20, observamos la afirmación de lo que ellas fueron testigas. Dice que a ellos les parecía una locura. Observamos que Pedro y el otro discípulo corrieron, pero el otro discípulo llegó primero, pero el que entró primero fue Pedro. Observamos que ellas no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitara. En los versos del 11 al 18
observamos algo importante. Siendo mujer y fue María Magdalena a la primera persona a la que se le aparece Jesús. Observamos que María se encontraba llorando. Ella estaba desconsolada porque pensaba a dónde se llevarían el cuerpo. Aún no entendía que Jesús resucitaría. Dice que Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras?». Observamos que en la pregunta le cuestiona la razón por qué está así. La otra es: ¿a quién buscas? Observamos que Jesús buscaba captar su atención. Jesús conocía su corazón. También observamos que Jesús tuvo que hacerle una tercera llamada: María. Y es cuando María le reconoce. El verso 17 es revelador. Dice que hubo dos acciones. 1, le pidió que no le tocara. 2, ve a mis hermanos. María recibió 2 instrucciones. Observamos que Jesús estaba purificado e iba al Padre, pero antes quiso dejar un mensaje a sus hermanos. Observamos que Jesús todavía no subía, todavía no se reunía con el Padre. Observamos que Jesús le comprueba que había resucitado. También observamos la otra instrucción, y era: ve a mis hermanos y diles, comunícales que he resucitado. El verso 18, en esto observamos la acción de la instrucción que Jesús le dio. Ella fue a los discípulos y les comunicó las buenas nuevas y que había visto al Señor y que Él le dijo eso. María Magdalena no solo fue la primera testiga de la resurrección del Señor, sino la primera en llevar las buenas nuevas. Observamos diligencia, amor, dedicación y cuidado. Hoy el estudio me hace reflexionar en Jesús, en su sacrificio, en su pureza, en su encomienda. Reflexiono en su instrucción, en María, en su llamada de atención. ¿Por qué lloras? Reflexiono en su confirmación. Voy al Padre. Sin palabras Él le dijo a María Magdalena: he resucitado. Ve a mis hermanos, comunícaselos. Reflexiono en el privilegio de María Magdalena. No solo fue la primera testigo, fue la primera en llevar el Evangelio. Llevó las buenas nuevas de la resurrección de Jesucristo. Y la segunda es que se la llevaba a sus hermanos. Reflexiono en la diligencia, en el valor, en la devoción de María Magdalena. Hoy el estudio nos hace reflexionar en cómo somos instruidas, somos edificadas a ser como María Magdalena, a seguir su ejemplo, a ser diligentes, prontas a la obra, dedicadas, valientes, dejando un legado a los nuestros. ¿Y tú, estás siendo diligente en la obra? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy, porque nos instruyes a estar atentas a ti, a no poner nuestra vista en las situaciones, sino en ti. Gracias, Padre, por inspirarnos a ser como María Magdalena. Nos invitas a ser diligentes en ti, a buscarte a ti, a servirte. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes, obedientes, aun cuando nadie lo haga. Ayúdanos a compartir de ti a otros. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Juan 20:18. María Magdalena fue una de las mujeres presentes en la crucifixión de Jesús.
Esta María aparece en los 4 evangelios y su primer encuentro registrado con Jesús ocurre cuando él y los discípulos viajaban por pueblos y aldeas, predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Al encontrarse con Jesús, María fue sanada de 7 demonios. Lucas 8:22. Después de este encuentro, María estaba entre los grupos de mujeres que usaron sus recursos para apoyar a Jesús y su ministerio. María amaba a Jesús, pero en su mayor pesar tuvo que luchar por su fe. Ella vio a su Señor golpeado, crucificado y sepultado. Ella y varias otras mujeres se quedaron con Jesús cuando incluso los discípulos se fueron. Fueron testigos de su muerte y vieron cómo preparaban su cuerpo y lo ponían en una tumba. Debido a su devoción a Jesús, María estaba perfectamente ubicada para estar entre los primeros en descubrir que Él ya no estaba en la tumba. La muerte no pudo retenerlo. Después de que María llevó a Pedro y a Juan a la tumba vacía, permaneció ahí después de que los 2 discípulos regresaron a sus hogares. Fue entonces cuando Jesús se le apareció y la llamó por su nombre. Él le indicó que fuera y le dijera a los demás. María fue la primera testigo del Salvador resucitado, la primera en presenciar la plenitud de la historia del Evangelio. María pasó tiempo con Jesús mientras viajaba, mientras ministraba y realizaba milagros. Lamentó su muerte cuando Jesús le habló en el jardín después de su resurrección. Reconoció su voz. Es que ella se había sentado a sus pies, escuchándolo enseñar. Para María, Jesús no era una celebridad lejana de la que había oído hablar sin llegar a conocer. Jesús era su Señor, el que milagrosamente cambió su vida. Él era su pastor y ella, como su oveja, conocía su voz. Juan 10:27. Cuando Él la llamó por su nombre, ella lo reconoció. Ella salió y proclamó al Salvador resucitado como la primera en conocerle al mundo de resurrección. En una sociedad que no consideraba creíble o confiable el testimonio de una mujer, Jesús escogió a una mujer para que fuera la que compartiera las buenas nuevas de su resurrección con sus discípulos. Jesús eligió a María y María obedeció. En la fe, María proclamó al Señor resucitado. Jesús hizo lo que había dicho que haría. El legado de María es nuestro legado. Como creyentes en Cristo, también debemos proclamar al Señor resucitado. Podemos dejar un legado como María, proclamando al mundo continuamente su vida, muerte y resurrección. Amén. Gracias, Dios los bendiga.